primordial de la Biblia es Cristo, quien es vida, para que los creyentes lo experimenten como su todo en la economía de Dios. No tengo más que añadir sino decir amén. Regresemos entonces al hermano Lee. Ahora bien, tenemos que comenzar por el primer libro. Y todos sabemos que el primer libro de la Biblia es Génesis. Y este libro es muy simple y se compone de 3 secciones. La primera sección son los 2 primeros capítulos. Y desde el capítulo 3 hasta el 11 está la segunda sección. Y después, desde el capítulo 12 hasta el 50, es la tercera sección. Cada sección comienza con un nombre. En la primera sección tenemos el nombre Dios. En la segunda sección tenemos el nombre la serpiente. Y en la tercera sección tenemos el nombre Jehová. Dios, la serpiente y Jehová. Dios creó, la serpiente entró para dañar y Jehová vino para llamar. Dios creó los cielos y la tierra. Y finalmente vamos a ver también que Dios creó al hombre. Y después de la creación, el sutil, la serpiente, se infiltró. Entró de una manera encubierta. ¿Y entró para qué? Para dañar. Y verdaderamente dañó la creación de Dios. Pero Jehová vino para llamar. Y llamó a Abraham. ¡Aleluya! Les digo, esto es Génesis. Dios creó, la serpiente dañó y Jehová llamó. Los primeros 2 capítulos parecen ser un relato de la creación de Dios. Y los otros 48 capítulos son biografías de 8 personas prominentes. Las biografías de los primeros 4 son Adán, Abel, Enoc y Noé. Y los otros 4 son Abraham, Isaac, Jacob y José. 2 grupos. Y debemos ver que los primeros 4 pertenecen a un linaje y los últimos 4 a otro. El primero fue el linaje adámico, el linaje que pertenece a Adán. Y el segundo podemos llamarlo el linaje de Abraham, o que pertenece a Abraham. En el libro de Génesis tenemos estos 2 padres, el padre Adán y el padre Abraham. Y lo de Adán es el linaje creado, y el de Abraham es el linaje llamado. Gálatas 3 nos dice que el que cree en Jesucristo es un hijo de Abraham. Así que todos pertenecemos al linaje llamado. ¡Aleluya! Fuimos creados, pero ahora somos los llamados. Este es el Estudio Vida con Witness Lee. Si desean una copia impresa de este mensaje, escríbanos al apartado postal 2121, Anaheim, California, 92814. Y además, si desea, puede visitarnos en el Internet, en el siguiente sitio, www.lsm.org. En www.lsm.org. Queremos presentarles el libro Cómo estudiar la Biblia por Watchman Nee. Él presentó una perspectiva equilibrada en cuanto a cómo estudiar la Biblia, que además de proporcionar delineamientos prácticos para descubrir las riquezas contenidas en la palabra de Dios, dedica su atención a enseñar que quienes estudian la Biblia deben ser personas rectas delante del Señor, pues sólo entonces podrán recibir luz y revelación de las Santas Escrituras. La Biblia es la palabra inspirada de Dios, y todos los hijos de Dios deben dedicar tiempo a estudiarla. La Biblia nos muestra lo que Dios hizo por nosotros en el pasado y lo que dijo, como también nos muestra las diversas maneras en que Dios ha guiado a los hombres.
para familiarizarnos con las riquezas y la inmensidad de la provisión de Dios, tenemos que estudiar la Biblia. Watchman Nee, en este libro, Cómo estudiar la Biblia, presenta estos aspectos increíblemente preciosos de cómo podemos nosotros entrar en las riquezas divinas. Así que el propósito de la publicación de estos mensajes es suministrar a los lectores lo que se requiere para estudiar la Biblia y darles algunas herramientas importantes para el estudio de la misma. Esperamos que este libro, Cómo estudiar la Biblia, le brinde mucha ayuda a todos los que deseen conocer las Escrituras. Acuérdese, el título de este libro es Cómo estudiar la Biblia, escrito por Watchman Nee. Witness Lee nos ha estado dando un esquema general de la estructura y el enfoque de Génesis. Pero hay un punto que me intriga. Él mencionó que Génesis nos revela dos linajes, el linaje de Adán y el linaje de Abraham. Por favor, hermano, ¿nos podría explicar esto? Al decir linaje adámico, damos a entender la humanidad en general, que es la creación de Dios. Todos en la vieja creación somos descendientes del primer hombre, Adán, y por ende, todos somos parte del linaje adámico. El relato histórico en Génesis nos presenta que el linaje de Adán llegó a ser un fracaso rotundo, un fracaso completo. Por eso, Dios en cierto sentido cambió su estrategia. Tuvo un nuevo comienzo con Abraham, quien más tarde fue llamado Abraham, y le hizo el padre de un nuevo linaje humano. Así que en vez de trabajar directamente con el linaje creado, que es el linaje adámico en su totalidad, Dios escogió trabajar con el linaje llamado, no como un fin en sí mismo, sino para que por medio de ellos pudiera bendecir al final al linaje adámico. En un sentido muy particular y acertado, la porción más grande de Génesis es una historia, no del linaje adámico, sino del linaje abrahámico. No del linaje creado, sino del linaje llamado. Adicionalmente, según la palabra de Pablo en Gálatas 3 y 4, podemos ver que nosotros, los que creemos en Cristo Jesús, somos los verdaderos hijos de Abraham. Nosotros, los creyentes, somos la verdadera continuación, no del linaje adámico, sino del linaje abrahámico. Este es el pensamiento central para distinguir entre el linaje creado adámico y el linaje llamado de Abraham. Si alguien que está oyendo es solamente un miembro del linaje creado, le rogamos desesperadamente que reciba al Señor Jesús, que invoque su nombre y crea en Él, que entre en Él creyendo para que sea hecho un hijo de Abraham, un verdadero hijo de Dios, un participante del linaje llamado de Dios. Amén. Gracias. Volvamos de nuevo al hermano Lee. Los primeros dos capítulos, al principio de la Biblia, parecen ser una narración de la creación, pero el pensamiento fundamental está centrado en la vida. Si entramos en estos dos capítulos, primeramente mencionan que Dios creó el universo y que este universo fue dañado y quedó desordenada y vacía, llena de obscuridad. Después, el Espíritu de Dios vino para cernirse, para producir vida. Y lo que sigue al Espíritu de vida es la luz. Y la luz es también para producir vida. Y después, el aire fue hecho a fin de separar el agua de la muerte. Y después salió la tierra fuera del agua de la muerte, con el propósito de producir toda clase de vida.
Así que aquí tenemos